Bienvenido, Ernesto Villegas Poljac. Gracias, Raúl Casal. Este programa puede invertirse, porque tú como presentador nos llevaríamos una muy buena mejora en el programa de... Si te descuidas te entrevisto. Gracias, Ernesto. Estamos aquí porque, en principio, la forma del libro, revisamos todo lo que tiene que ver con los procesos, cómo se hace un libro, cómo se escribe un manuscrito, cómo se llega a la concepción. El que te inició, en este caso en solitario, Abrí el golpe adentro. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías un libro, que ibas a escribir un libro? Mira, eso es interesante, porque reflexionando últimamente sobre por qué yo llegué a concentrarme en la confección de Abrí el golpe adentro, yo me doy cuenta de que vivimos un momento de obsesión en el que Venezuela se debatía en una controversia en torno a cómo denominar nuestra propia historia reciente. ¿Un golpe de Estado o un vacío de poder? Entonces, claro, eso a mí en lo personal me interpelaba esa diatriba cotidiana. No podía yo entender cómo se sostenía una tesis contraria, ¿no? Que no había habido un golpe de Estado, que habían actuado los militares preñados de buenas intenciones, ¿te acuerdas? Claro. Entonces, durante el golpe y el contragolpe, en los tiempos posteriores, yo hice muchas entrevistas y abordé muy recurrentemente el tema, ¿no? Y un día llega a mis manos un documento que era un tubazo periodístico. Es la declaración que rinde ante el fiscal Danilo Anderson, el exministro de Finanzas, si podemos llamarlo, de Salud, de Pedro Carmona Estanga, el doctor Rafael Arreaza Padilla, que además es primo de Carmona. Llega a mis manos ese documento con la transcripción de las preguntas y respuestas, las preguntas de Danilo y las respuestas de Rafael Arreaza Padilla. Y comienzo yo a leer aquello y me doy cuenta de que estaba lleno de noticias, de revelaciones de Rafael Arreaza Padilla desde la perspectiva de los golpistas, de los que estaban dando el golpe dentro de Miraflores. Y entonces, claro, para aquella época yo trabajaba en Venezolana de Televisión, ya había renunciado al Universal, se había hecho insostenible la relación con los jefes en el periódico. Tenías un dicho, ¿no? Sí, yo trabajaba para el periódico de la oligarquía y el canal de la Revolución. Me fui del periódico y comencé a publicar una columna llamada Contra la Corriente en Quinto Día. Allí me invitó Carlos Croes. Entonces, lo primero que pensé es que podía utilizar ese documento de fiscalía como un tubazo en un periódico semanal, pues, un semanario que era Quinto Día. Y comencé a tratar de darle sentido al texto, pero eran más largas las explicaciones, los incisos explicativos que las citas textuales del documento. Entonces aquello se me volvió demasiado extenso. Entonces en un momento dado me dije, mira, realmente esto no cabe ni en varias entregas de un periódico, no cabe en una revista, qué sé yo. Esto inevitablemente tendrá que ser un libro, pues. La reconstrucción de los hechos que Rafael Arreaza Padilla iba narrando me llevó a exceder los límites de su propia declaración. Entonces me fui encontrando con otros ángulos, otros aspectos que no estaban contenidos en su declaración, un tema bastante más complejo. Tengo una anécdota al respecto, y es que tú sabes que cuando uno habla, así como en este momento estamos hablando tú y yo, uno no obedece a un orden cronológico de los hechos. Tu memoria te va trayendo al presente cosas que independientemente de si pasaron primero o pasaron después, y tú las vas volcando, ¿no? Eso fue lo que hizo Arreaza en su declaración a Danilo. Entonces yo me atuve a ese orden de Rafael Arreaza en su declaración a Danilo e iba insertando los incisos, ¿no? Y acudí, una vez que creí haber terminado el libro,
a una opinión del vulgo y una opinión de los sabios. Le di un ejemplar impreso a mi sobrino Vladimir, que no es hijo de Vladimir, sino de Mario, y se llama Vladimir Ernesto. Ah, caramba. Mi sobrino. Ahí sí siempre hay una delación, ¿no? Sí, ahí hay una delación, doble delación. Está fregado por los dos lados. Exacto. No tiene escapatoria, chamo. Y a mi profesora Olga Dragnik, nuestra profesora, yo no sé si te dio clases Olga. No me dio, pero siempre ha sido un referente, ¿no? Sí. La esposa de Federico Álvarez, lamentablemente ella también falleció. Entonces, ambos, fíjate tú, leyeron ese manuscrito y ambos llegaron a la misma conclusión, desde la academia y la sencillez de un muchacho. Y es que estaba muy interesante lo que yo allí narraba, pero como eran idas y venidas del presente al pasado, al futuro, el lector se perdía y o sea, se notaba que era muy interesante, pero no había manera de sostener un hilo en aquello. Entonces mi profesora me dice, para depresión mía, me dice, mira, tienes que rehacerlo en orden cronológico. ¿Cómo es eso? ¿Pero cómo voy a yo rehacer eso en orden cronológico si el libro ya está listo? No, tú tienes que empezar lo que pasó primero, y lo que pasó después. Y como te digo, bueno, entré en depresión y me duró como 7 minutos esa depresión, porque enseguida me volqué a descuadernar lo que yo creí que era el libro terminado. Y entonces me di cuenta que fue mágica la recomendación de la profesora y la consternación de mi sobrino, porque ambos coincidieron en que no se entendía como yo lo creía haber terminado. Y al ponerlo en orden cronológico, primero lo primero, segundo lo segundo, tercero lo tercero, empiezan a iluminarse zonas oscuras que yo mismo no había detectado. Porque entonces cuando tú dices, bueno, pero ya va, esto pasó primero y esto pasó después, ¿qué sucedió entre el minuto tal y el minuto cual en el que Carmona hizo tal cosa y Chávez estaba dónde? Por ejemplo, el tema de Lucas Rincón, cuando dice que habían solicitado la renuncia del presidente, la cual aceptó. Entonces, bueno, ¿a qué hora ocurrió eso? ¿A qué hora estaban anunciando esa supuesta renuncia del presidente Chávez? ¿A qué hora estaban con Chávez en Fuerte Tiuna los militares? ¿A qué hora aparece Carmona autodesignado, entre comillas, como presidente de la República? O sea, la reconstrucción más o menos con el espíritu de lo que hizo nuestro amigo Ángel Palacios, con Puente Llaguno, Claves de una masacre, que fue viendo los relojes de los protagonistas. Bueno, eso comencé a hacerlo con mi propia historia, y entonces me empecé a dar cuenta de que había espacios que no estaban explicados, que requerían mayor investigación. Me di cuenta que había versiones contrapuestas. De hecho, en el libro se recoge, bueno, fulano de tal dice que a tal hora ocurrió tal cosa, pero en la versión de Mengano eso no ocurrió antes, sino después. Porque además esa es otra experiencia interesante. Este es un tema sobre el cual ya se habían escrito varios libros. Entonces, bueno, yo me los devoré, todo lo que salía sobre Abril me lo comí. De todas las aceras, desde el propio Carmona Estanga, Alan Bru de Carías, hasta Guillermo García Ponce, Alexis Rosa, Isaías Rodríguez, un libro muy interesante llamado Los documentos del golpe, que publicó la Defensoría del Pueblo, que la coordinó Jesús Sotillo. Hay un señor llamado Robert Carmona Borjas, que escribió un libro interesantísimo, muy antichavista, pero da unos detalles, algunos hasta graciosos. Te digo, yo lo recojo aquí, porque él cuenta cuando estaban huyendo los golpistas de Miraflores, que se metieron un montón en una camioneta, ¿no? Y entonces todo el terror que le tenían a los círculos bolivarianos y que los iban a agredir y tal. Y entonces, cuando finalmente salieron de aquella camioneta donde había como 20 personas atapuzadas, él sintió y se vio que tenía sangre en el pecho, ¿no? Y entonces, cuando se dio cuenta, era el Mont Blanc que se había clavado en medio de la cosa. Él mismo se había herido, ¿no? Una herida de guerra. Pero eso te digo, una historia que tiene tantos ángulos, tantos flancos, es muy interesante los testimonios de todos, porque todos son importantes, todos son interesantes. Me leí un libro que tengo por ahí,
del nuncio Andrés Dupuy, que era el nuncio apostólico muy antichavista también. Una publicación que sacó la Embajada Cubana con la transcripción del episodio del encuentro de Enrique Capriles con el embajador Germán Sánchez Otero dentro de la embajada. Testimonios de las víctimas, muchas entrevistas que yo mismo hice. A mí me correspondió en BTV entrevistar a Teodoro Petkov sobre el tema, a Elías Santana, al propio Isaías Rodríguez. Entrevisté para el libro específicamente a Diosdado Cabello para saber cuál había sido la ruta de Diosdado durante esas horas previas a su juramentación, porque Diosdado se juramenta como presidente encargado mientras llega Chávez retorna, ¿no? Me pasaron cosas como que ya tenía la primera edición del libro publicada y fui a vacacionar a Turiamo. Me conseguí con unos amigos de la Armada que me prestaran una casa en Turiamo y fui a Turiamo. Entonces fui a la enfermería donde estuvo Chávez, conocí los espacios allí y me conseguí a un integrante del comando de la Armada que participó del golpe del lado golpista. Y entonces él me difirió de unas declaraciones que había publicado en mi primera edición, entonces yo las incorporé en la segunda, las de él, las aclaratorias. Es un tema sobre el cual 20 años después todavía sigue habiendo varias versiones, diversas versiones. Entonces es apasionante, un libro en crecimiento. Esta que tienes aquí tú es la cuarta edición en 10 años. Ya hay una quinta que es en inglés y hay una sexta que está en construcción ahorita en Argentina, que me invitaron a la presentación en la Feria del Libro de Buenos Aires. Va a haber la sexta edición de Abril Golpe Adentro. Me siento honrado por eso y satisfecho, pues, contento, ¿no? Guillermo García Ponce fue un militante revolucionario y periodista a carta cabal, defensor de las causas justas. El golpe de Estado del 11 de abril es un testimonio y una investigación de primera mano de cómo la oligarquía nacional e internacional perpetró un crimen. Tú sabes que cuando hablabas y comentabas este tema de que lo escribiste, que echabas para atrás, para adelante, no sé, me recordó a País Portátil. Exactamente, que yo decía eso, esto parece País Portátil, porque es un permanente flashback, ¿no? Y eso al lector no lo ayuda, ¿no? Al menos en el periodismo, quizás siendo si fuese literatura. Y bueno, tenías unos prejuicios con los editores, tengo entendido. Ah, sí, claro que sí, vale. Yo reconozco que yo era un egoísta, egocéntrico. ¿Por qué? En el sentido de que yo creía que el único importante en la confección de un libro era el autor. Fíjate tú lo que es la inmadurez, ¿no? Yo decía, no, lo importante es el autor. Porque además la experiencia con Alexis, el terrorista de los Bush, de Posada Carriles, había sido una experiencia sin editor. Es decir, él y yo hicimos el libro juntos. Él actuó como líder, de algún modo, de este muchachito que era yo. Claro. Pero no había habido la figura de un editor. Y eso se nota en el libro, autocríticamente. Ahora lo sé, pero entonces no lo sabía. Entonces yo creía que el editor era como un aprovechado del autor, ¿no? Un intermediario innecesario entre el autor y el lector. Pero no, me di cuenta de que el editor tiene un papel fundamental en el producto final del libro. Y aquí he de reconocer la labor que en tal sentido tuvo Julio Santos Suoso y Carlos Parra, de la editorial Galac, que ellos iban recibiendo mis originales una vez que ya había pasado por el trauma, la depresión y había reconstruido todo cronológicamente y tenían el visto bueno para avanzar en la publicación. Entonces ellos me ayudaron a la estructuración de los capítulos, algunos estaban muy largos, otros muy cortos, me dieron algunos consejos, algunas orientaciones, ahí está reflejada la experiencia de ellos como editores y eso ahora yo lo reconozco, ¿no? Ahora me ha tocado a mí, sobre todo contigo, participar así como un tercero en la concepción de un libro. Te has convertido en editor también. Bueno, no llego a tanto, ¿no? O sea que yo digo que tú puedes bailar y no ser bailarín, puedes dibujar y no ser dibujante, puedes pintar y no ser pintor, pero uno, digamos, he aprendido a disfrutar también de ese rol. De ese trabajo que no necesariamente es el de autor, pero sí de alguien que está acompañando. Son como una dula en el caso de las parturientas. La dula editorial, ese no sería un mal nombre para una editorial, ¿no? La dula.
Esa, una vez que se hace el libro, sale el libro, tuvo su primera, segunda edición, pero tuvo una edición que fue popular. Es decir, que se presentaron en las plazas, que te encontraste firmando filas de gente esperando para... ¿Cómo es esa relación entre el lector que espera por un libro, el escritor que firma y que reciben los lectores? ¿Cómo ves esa relación? Porque la del periodista muchas veces escribe, pero quienes te leen, quienes te ven, siempre están muy lejanos. En este caso no. Bueno, fíjate, me vienen varias reflexiones ante tu pregunta. Una evocación de mi tiempo de reportero del medio impreso, que es lo que yo creo que en esencia seguimos siendo, ¿no? Porque, bueno, la gente de pronto lo conoce a uno por la televisión, pero la verdad yo vengo desde el medio impreso. Y mis mayores satisfacciones profesionales, recuerdo, eran montarme en el metro y sentarme en un puesto donde tenía al lado un señor que tenía abierto el periódico y estaba leyendo una nota que yo había escrito. Y él no sabía que yo estaba al lado y yo lo veía con la satisfacción de que él estuviera leyendo algo mío. Esa satisfacción es superior a cualquier otra que te dé la televisión. O sea, tú eres muy visible. Entonces, un poco pasa eso con el libro, ¿no? Que tu satisfacción es que te lean, más allá del reconocimiento de la persona. La otra es que ahí también creo que cometí una injusticia, ¿no? Porque resulta que todo el trabajo que los compañeros Julio Santososo y Carlos Parra habían hecho de curaduría editorial de mi libro, yo creo que no lo reconocí lo suficiente desde el punto de vista práctico, porque primero la presentación del libro fue excepcionalmente nutrida ahí en la sala José Félix Ríos del Teatro Teresa Carreño. Eso fue el 14 de noviembre del año 2009. Tuve que dar unas palabras afuera y presentar el libro afuera porque la gente no entraba, no cabía. De verdad una avalancha, y me llamaba mucho la atención porque no era ni siquiera en abril, era en noviembre. Pero bueno, tuvo gran éxito esa primera edición de Editorial Galac, hubo que reimprimir. Entonces, el entonces ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, me llama y me dice, mira, estamos planeando publicar tu libro, reproducir tu libro en 50.000 ejemplares. Y yo le dije, claro, ¿tú autorizas? Claro, vale, dale. Pero yo me olvidé del rol del editor. Y en particular, Julio no tanto, pero yo sé que Carlos Parra se molestó bastante conmigo y ahora entiendo por qué. Porque bueno, yo antes, entre, digamos, el interés particular de la editorial, que es legítimo, ahora lo veo todavía mucho más legítimo, y el mío de contribuir a lo que yo considero que es la verdad, pues, o a las muchas verdades que confluyen en torno a Abril, yo no tuve ninguna duda, autoricé esa edición. Y bueno, eso causó malestar, particularmente en Carlos. Yo aprovecho esta entrevista para pedirle disculpas, para ver de qué manera puedo yo resarcir el daño causado, pero no hay duda de que al final fue una ganancia para todos, porque desde el punto de vista económico no significó nada, o sea, obviamente era una edición gratuita, pero esa satisfacción de que un libro tuyo tenga 50.000 ejemplares y se distribuyan todos de un solo tiro, ¿no? Porque además hubo presentaciones en diversos estados del país. En la Plaza Bolívar yo llegué a firmar, mira, centenares de libros, si no más de 1.000, con una fila gigantesca de personas esperando que se le obsequiara el libro. Claro, ese es un esfuerzo que en ese momento era posible plantearse. Hoy día es una cosa impensable, una cantidad tan grande de libros, ¿no? Gratuitos. Pero creo que para la contribución a la verdad histórica, bien valió la pena esa inversión de la nación venezolana. Y bueno, yo me consigo en todas partes del país gente que tiene mi libro y me lo muestra. Mira, tú me lo firmaste en Calabozo, tú me lo firmaste en Puerto La Cruz, tú me lo firmaste en la Plaza Bolívar, mi papá, tal. Es un libro que tuvo bastante distribución en su tiempo y bueno, todavía sigue vigente, tanto que estamos hablando de él. Fíjate, sí, y la historia no ha continuado, dado su curso. Correcto. Y hemos tenido diferentes golpes.
¿te ha impulsado alguno de estas situaciones que hemos tenido también de escribir? ¿O tiene que ser de una fuerza tan contundente como fue aquel golpe que al final fue un derrocamiento del jefe de Estado? Sí. Que lo inusitado es que regresara, que retornara al poder. Eso era lo inusitado. Sí. Mira, no es que yo esté esperando que se produzca una cosa de similares dimensiones como para decir que vale la pena abordar en una tarea de reconstrucción, porque no es verdad. Hemos vivido cosas que incluso han superado en conmoción, ¿no? Claro, esto fue un parteaguas, realmente el 11, 12 y 13 de abril todavía estamos conmemorándolo, pero hay temas que tienen una entidad similar, como por ejemplo la Operación Gedeón con el contrato de Silvercorp, ¿no? Allí, ahora que está este conflicto bélico en Ucrania, allí hubo una firma de una persona que se atribuía a la representación de Venezuela que autorizaba a unos mercenarios extranjeros a colocar minas explosivas antipersonales en territorio venezolano. Una cosa brutal. O sea, hacer un libro sobre eso es un tiro al piso. Lo único es que, bueno, estas conflictividades posteriores me han agarrado a mí en responsabilidad de gobierno y no tengo el tiempo que tuve para concentrarme en hacer un libro, porque esto amerita concentración psiquiátrica. ¿Psiquiátrica? Psiquiátrica, concentración psiquiátrica. Que tú estás comiendo espagueti, pero lo que estás es pensando en el libro que estás construyendo. A mí me pasaba, porque yo para poder comer obviamente había que trabajar, y mientras estás haciendo un libro, si te dedicas solo a eso y no generas, no hay comida para la casa. Entonces yo hacía entrevistas en radio. Tenía un programa en Jazz 95.5 FM que se llamaba Buscando el Equilibrio. Yo hacía las entrevistas, Raúl, y yo hacía las preguntas, pero yo debo confesar aquí que no escuchaba la respuesta. Yo hacía las preguntas, pues sabía que ese tema era importante, pero mientras el entrevistado me estaba respondiendo, yo era pensando en que necesitaba a alguien que me consiguiera el libro tal que acaba de salir en no sé dónde, o que por qué Carmona dice esto en su libro y el otro que también es de la oposición dice una cosa que es diferente. Estás metido en una trama, estás metido en un argumento cinematográfico, porque eso es, y digamos que yo me imagino que esto tiene que ver con el lenguaje cinematográfico también. Que tú no puedes publicar un libro en el que queden cabos sueltos, o sea, o que haya contradicciones que tú mismo no hagas evidente. O sea, porque si tú pones algo que es contradictorio, tienes que decir, bueno, esta versión contrasta con la que el otro dio, pero no puedes soltar así, la tierra es plana en un capítulo y la tierra es redonda en el siguiente, porque el lector merece explicación. Claro. Pero eso entonces te obliga a una relación psiquiátrica, yo digo psiquiátrica. Además en la casa, imagínate tú, yo tenía libros abiertos por todas partes con papelitos, papelotes, grabaciones. Allí están incluidas transcripciones de conversaciones de la Policía Metropolitana donde mencionan al embajador de los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces escuchar la grabación, verificar la transcripción, todo es un trabajo de filigrana realmente, ¿no? Abril sin censura es la reconstrucción de Germán Sánchez Otero, ex embajador cubano en Venezuela, sobre el golpe de Estado en 2002 que se veía venir, pero nadie estaba preparado. Destaca la figura humana de Hugo Chávez y su extraordinaria habilidad política. Hay mucha, estos golpes, tenemos siempre el antecedente de Salvador Allende, aunque tenemos otros, el de Guatemala, las incursiones de todo lo que tenga que ver con las agencias extranjeras, ¿no? La CIA, las diferentes formas que tiene el imperio para mostrar. ¿Te interesa mucho mostrar eso en otros temas que más allá del libro de...? Sí, fíjate que una de las, digamos, entradas del libro es una cita de un libro, de un pequeño folleto firmado por Gabriel García Márquez sobre el golpe en Chile, ¿no? Que dice los gringos, el golpe y Chile, algo así. O el golpe en Chile y los gringos. Y claro, yo coloco en contexto el mecanismo del golpe de Estado como parte de la caja de herramientas que el imperialismo norteamericano tiene en distintas circunstancias históricas, pues, ¿no? ¿Sabes que decía Chávez que así como Venezuela entró tarde al siglo XX por la dictadura de Gómez,
entró temprano al siglo XXI. ¿Por qué? Porque bueno, aquí se produjo la primera rebelión contra el neoliberalismo en el año 89 y Venezuela se anticipó a todo el movimiento antiglobalista, a todas las protestas en Chile, en Canadá, en Seattle, un montón de lugares donde después vinieron esas insurrecciones populares contra el neoliberalismo. Aquí se dieron antes. Y el 27 de febrero, con el 4 de febrero y la aprobación de la Constitución bolivariana, luego del triunfo del comandante Chávez, traen el siglo XXI a Venezuela antes que en otras partes. ¿Y en qué trae también el siglo XXI? En los mecanismos, pienso yo, no soy teórico, no soy sociólogo, no soy experto, no soy teórico, pero tiene unos aires de familia tremendos lo que está sucediendo hoy en el mundo con lo que vivimos nosotros aquí en Venezuela durante el golpe de abril. La demonización de un sector de la sociedad, el silenciamiento de una parte del país completo. Esa basura que se llama el Canal 8, esa basura, así mismo que se llama el Canal 8, vamos a sacarla fuera del aire. Esa frase cero chavismo en pantalla, ese canal, esa basura va fuera del aire. ¿Acaso no se parece a lo que está sucediendo con RT, ¿no? Y Sputnik en el mundo? Que ha llegado a extremos absurdos aquí en la actualidad, con que le están desconociendo a Yuri Gagarin nada más y nada menos el hecho de que fue el primer hombre en el espacio por ser soviético, ¿no? Bueno, eso lo vivimos aquí de algún modo cuando quitan el cuadro de Bolívar, pues, o sea, quitar a Bolívar de Miraflores, entonces, unos simbolismos, la misma persecución contra el chavismo, que ahora tú ves, bueno, ¿acaso no tienen aires de familia las personas amarradas a un poste? Que hemos visto en las agencias internacionales hoy con las personas que vimos amarradas a un poste aquí en Venezuela. Y quemadas. Y quemadas vivas, por Dios. No fue en abril, pero sí fue... Sí, pusieron posteriormente. Entonces yo observo que esta es una experiencia que ayuda a comprender también la capacidad anticipatoria que tiene el venezolano, la lectura crítica que el venezolano está en capacidad de hacer, que quizá no tenga un chileno, no tenga un español, no tenga... Porque por mencionarte esos dos países que me vinieron a la mente, desde Chile y de España nos veían a nosotros exagerados cuando decíamos que aquí había un fascismo. que esas expresiones eran de fascismo, entonces no, son exageraciones caribeñas, dirían, ¿no? Y ahora resulta que ahí están, son nazis con esvástica y quemando gente, amarrando gente, es una cosa horrible, ¿no? Tú dices esto y asentimos mucho, como asentirán mucho de los que me escuchan, pero hay otros que dicen, eso es propaganda rusa, ¿no? Y es más o menos lo mismo que dirán, eso es propaganda chavista, ¿no? Hay una especie de irracionalización del ciudadano de este tiempo, que la vivimos nosotros tempranamente desde abril, poco antes de abril del 2002, el uso de las masas, eso es lo de las revoluciones de colores que se emprendieron, aquí tuvieron un intento temprano, y yo digo que es más un mecanismo de activación de emociones, más que racional, y allí lo cuento en el libro cuando los cacerolazos, ¿te acuerdas? Sí. Que bueno, Chávez... Yo entrevisto a Chávez al día siguiente del primer cacerolazo, de una serie de cacerolazos que hubo. Ahí está recogido. Entonces yo decía, bueno, ya en el momento en que Chávez estaba en cadena explicando las leyes habilitantes, las 49 leyes habilitantes que habían aprobado, y él explicaba cada una de las leyes y había una gente dándole unas cacerolas, lo cual quiere decir que ya no querían escuchar. Y no era una decisión de ellos. Fue un aparato, un dispositivo mediático, emocional que se activó para que no pudieran escuchar. No es que no quisieran, es que no podían escuchar y no tenían otra respuesta que no fuese el tiqui, 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 tiqui. Cuando el mundo empieza a hacer tiqui, 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 imagínate en la casa de uno, si uno está hablando y el otro te hace así, es porque ya se rompió el diálogo. Ya no hay capacidad de entendimiento, ¿no? Y entonces tienen que pasar esas cosas estremecedoras como las que finalmente pasaron para que pudiéramos medio escuchar. Pero eso yo lo estoy viendo en el mundo hoy y creo que Venezuela... digamos, tiene un acumulado de experiencias, entre ellas esta, que nos dan ventajas sobre otros pueblos que, digamos, tienen una relación mucho más ingenua con el mundo de la comunicación, con el mundo del espectáculo, con el mundo de la información. Gracias, Ernesto. Gracias a ti. Por contribuir periodística y psiquiátricamente a la forma del libro. Gracias, Raúl. Gracias por tu paciencia. Abril ha sido tema de inspiración de cantores y poetas.
Pero a partir de 2002, la referencia sin duda es el golpe de Estado contra el gobierno popular de Hugo Chávez en Venezuela, donde quedó en evidencia cómo los medios de comunicación y los grupos de poder económico asumen el derecho de quitar y poner presidentes. Una guerra mediática que tuvo su primer revés ante un pueblo que salió a las calles pidiendo el regreso del líder de la revolución bolivariana. El retorno de Hugo Chávez fue el giro inesperado. La guerra mediática continúa. Hasta la próxima.